Si tienes permiso, ¿verdad? Para compartir pantalla. Así, ahí ya lo vemos. Ya lo pueden ver. Sí, Perfecto. Bueno, yo soy Diego Aguilar, soy un estudiante de la licenciatura en física de noveno semestre en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Y pues justo como mencionó Javier anteriormente, pues vamos a empezar con la introducción al cómputo cuántico, ¿no? Y para esto, pues yo les voy a presentar los conceptos básicos de cómputo cuántico y y pues cualquier duda que ustedes tengan al respecto de cualquier tema, me pueden interrumpir, pueden preguntar y con mucho gusto voy a tratar de ayudarles para que pues sea más fácil entender estos conceptos que pues no son tan sencillos, pero esperemos que puedan entenderlos bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver un poquito justo van a ser, pues primero qué es, o sea, cuáles son las bases de la computación cuántica y nos vamos a centrar en los circuitos cuánticos y una vez que entendamos lo que es un circuito cuántico, nos vamos a meter con las compuertas, ¿no? Las compuertas lógicas que podemos usar, que en este caso vamos a ver compuertas de un qubit, de múltiples qubits, compuertas no unitarias y su representación y la representación geométrica de los qubits, ¿no? Entonces, lo primero es, en computación clásica, nosotros sabemos que funcionamos a bases de ceros y unos, ¿no? Lo que conocemos como un bit. Y este bit, por ejemplo, lo podemos ver como en las computadoras viejitas, en donde teníamos como bulbos, y entonces cuando teníamos el bulbo apagado teníamos un cero y cuando estaba prendido teníamos un uno. En la computación cuántica vamos a tener un análogo a esto. En esto vamos a tener un sistema que se llama el qubit, que puede tomar dos estados, ya sea el estado cero y el estado uno. Y matemáticamente tiene una representación matricial que sería un vector columna en donde el estado cero sería el 1, 0 y el estado 1 sería el 0 y 1, ¿no? Ahora, a diferencia del bit, en donde tenemos o 0 o 1, en este podemos tener estados de superposición de estos dos estados. Podemos tener, como se ve aquí, un estado psi, en donde tengamos alfa veces el 0 más beta veces el estado 1. Pero ¿qué representan esta alfa y esta beta? Como nos mencionó Pablo hace un momento, en la cuántica vamos a funcionar a base de probabilidades y estos coeficientes de aquí nos van a dar las probabilidades que tenemos de poder encontrar nuestro estado en 0 o en 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir el estado 0, voy a tener una probabilidad alfa de medirlo o en el beta una probabilidad beta en el 1 una probabilidad beta de medirlo. Y pues justo como estos números tienen que estar normalizados, vamos a tener que la norma de alfa al cuadrado más la norma de beta al cuadrado va a ser igual a 1. Hablo de normas porque estos son números complejos, ¿sí? ¿Y qué implica que esto sea igual a 1? Que justo, pues, estas son las únicas dos cosas que podemos medir, ¿no? Entonces, toda nuestra probabilidad debe estar contenida en medir estas dos cosas. Ahora, regresando un poquito a esta analogía que hacemos hacia la computación clásica, pues ya vimos la relación que tenemos entre el bit y el qubit. Y ahora podemos retomar un poco las bases de la computación clásica y recordar que justo, pues, ahí también tenemos circuitos en donde, como por unidad básica, tenemos compuertas lógicas, ¿no? Tenemos la compuerta AND, la compuerta NOT, la compuerta XOR. Todas estas compuertas, pues, en computación cuántica tenemos un análogo. Tal vez no va a ser un análogo explícito a estas mismas compuertas clásicas, pero sí tenemos, al igual que en computación clásica, vamos a tener compuertas lógicas que vamos a poder aplicar a nuestros qubits para hacer diferentes cosas sobre ellos, ¿no? Y todo esto se van aplicando en un circuito. Y esto es como una representación de un circuito, en donde cada línea
va a ser, bueno, estas líneas de acá arriba, las líneas que nada más son una línea, representan qubits, y estas dos líneas de aquí van a representar bits clásicos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos aplicando una compuerta H a este qubit de acá, y después justo aquí aplica, estas un poquito más complicadas las voy a explicar más adelante para que se entienda mejor, una vez que hayamos visto qué es cada compuerta. Entonces, vamos a empezar con unas de las compuertas más sencillas, que esta es la compuerta X. La compuerta X también se conoce como bit flip gate y es porque justo hace ese efecto. Lo que provoca es que si nosotros tenemos un estado 0, lo va a convertir en 1, y si nosotros tenemos un estado 1, lo va a convertir en 0. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo aquí para que más o menos quede un poquito más claro. Nosotros habíamos visto que el estado 0 era el 1, 0, ¿no? Entonces, si yo le aplico la compuerta X al estado 0, entonces lo que voy a hacer es una multiplicación aquí, ¿no? Y entonces justo, pues al resolver esta multiplicación me va a quedar 0 y 1, ¿no? Y esto va a ser el estado 1. Entonces convertimos el estado 0 en el estado 1. Y podemos hacer exactamente lo mismo con el 1, ¿no? Al hacer esta multiplicación con el 1, 0, digo con el 0, 1, pues podemos ver que aquí justo pues va a ser 0 por 0, 1 por 1, entonces nos queda un 1, y aquí es 0 por 1 y 0 por 1, ¿no? Y entonces nos regresa al estado 0. Igual también se puede aplicar justo esta notación de aquí, es conocida como la notación de Dirac, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es que cuando tenemos un bra con un ket que sean en este caso iguales 0 con 0 o 1 con 1, esto va a ser igual a 1, y cuando tengamos 1 con 0 o 0 con 1, esto va a ser 0, ¿no? Entonces, si justo aquí aplicamos 0, o sea, aplicamos x al 0, esto nos va a quedar 0, 1, 0, más 1, y esto es 0 y 0, ¿no? Esto de aquí se va a hacer 0, y esto de aquí se va a hacer 1, y igual nos queda el estado 1, ¿no? Es por eso que se le conoce como bit flip gate. Igual tenemos la compuerta Z. La compuerta Z se conoce como ay, aquí me equivoqué. Justo, ya me hice bolas. Sí, en justo es lo que hace es cambiar la fase. Aquí está mal el bit flip gate, no es bit flip gate, sino es un cambio de fase en el estado 1, ¿no? El 0 lo va a mantener igual, y el 1 le va a cambiar la fase, le va a cambiar a una fase negativa, por eso sale el menos, ¿no? Entonces, aquí justo podemos ver, si lo aplicamos al 0, con esta representación de aquí, nos va a quedar 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, ¿no? Y esto se hace 0, y entonces aquí nos queda el 0. Y igual con el 1 nos va a quedar 0, 0, 1, menos 1, 1, 1, y esto de aquí es ese 0, esto se vuelve 1 y nos queda menos 1, ¿no? Que es justo lo que menciono aquí abajo, ¿no? Que va a cambiar la fase de la compuerta Z. Finalmente, otra de estas compuertas que se llaman compuertas de rotación, y más adelante hablaré por qué se llaman compuertas de rotación, es la compuerta Y. La compuerta Y justo va a hacer las dos cosas. Va a hacer un bit flip y va a hacer un cambio de fase, ¿no? Y entonces se representa con esto, donde Y es la Y compleja, es decir, que Y cuadrada es igual a menos 1. Y entonces al aplicarla a 0, vamos a obtener I veces 1, y al aplicarla a 1, vamos a obtener menos I veces 0, ¿no? Finalmente, una de las compuertas más importantes y más útiles en computación cuántica es la compuerta de Hadamard. Esta compuerta de Hadamard se representa con una H, y justo es un medio, 1 sobre raíz de 2 de esta matriz, ¿no?
Lo que hace importante esta compuerta es que, por ejemplo, si nosotros la podemos aplicar a a cualquiera de los dos estados, vamos a obtener una superposición con misma probabilidad de ambos estados. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo lo aplico al 0, me va a quedar 1 sobre raíz de 2 de 0 más 1. Cada uno va a tener ¿cómo se llama? Coeficiente 1 sobre raíz de 2 y por lo tanto su probabilidad va a ser el cuadrado de alfa o el cuadrado de beta, ¿no? Y entonces esto va a ser 1 sobre raíz de 2 que al cuadrado, que esto es un medio. Entonces tenemos una probabilidad igual de medir ya sea 0 o 1. Y lo mismo para el caso de cuando se aplica 1, la diferencia es que nos va a quedar un menos en la fase del 1, pero a fin de cuentas las probabilidades van a seguir siendo las mismas. Porque justo como dije, la probabilidad es el cuadrado del coeficiente, entonces menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado sigue siendo un medio. Estos estados que nos da, el 1 sobre raíz de 2 del 2, 0 más 1 y el 0 menos 1, tienen nombres específicos. Justo son los estados más menos, porque justo son muy útiles, principalmente al verlo en la representación geométrica. Ahora, no solamente podemos hablar de compuertas de un solo qubit, ¿no? Sino también tenemos la posibilidad de trabajar con compuertas de múltiples qubits, empezar a trabajar con 2, 3 qubits y empezar a hacer cosas que interactúen entre ellos, ¿no? Lo primero que me gustaría hablar antes de empezar a hablar con las compuertas es cómo se representa matemáticamente el hecho de tener un sistema de múltiples qubits. Y para esto justo nos metemos con el producto tensorial, ¿no? El producto tensorial se representa con este símbolo de aquí y pues lo que va a hacer es como una especie de multiplicación en donde nuestro vector columna, en lugar de ser de 2 entradas, ahora va a ser de 4. Lo que hace este producto tensorial va a ser tomar el primer tomar el primer factor y entonces cada entrada de ese primer factor se va a multiplicar por todas las entradas del segundo factor. Entonces por eso va a ser, o sea, este tiene entradas 1, 0 y este también tiene entradas 1, 0, ¿no? Entonces va a ser el 1 que multiplica al 1, 0 y el 0 que multiplica al 1, 0. Y por eso justo nos queda 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Y lo mismo se hace al momento de hacer una compuerta de 2 qubits. Va a ser el producto tensorial de 2 compuertas de un solo qubit. Entonces, justo, o sea, aquí tenemos nosotros nuestra compuerta que es A00, A01, A10 y A11, y nuestra B que es la que se ve justo aquí, ¿no? Entonces va a ser el A00 por todos estos. Luego, estas van a ser las primeras 4 entradas. Después vamos a tener 4 entradas que va a ser el A01 por la matriz B y así sucesivamente para el resto de las entradas, ¿no? No sé si hasta ahorita hay alguna duda o algo. No, parece que no, todo bien. Vale, perfecto. Entonces, ahora que podemos, que conocemos que podemos tener sistemas de múltiples qubits, podemos hablar de las compuertas que le podemos aplicar a estos múltiples qubits. Y una de las más sencillas es la compuerta CNOT. La compuerta CNOT, justo lo que Perdón, sí, hay una pregunta aquí está en el chat de Zoom. Dice, el estado más y menos son sí. estados físicamente idénticos porque las probabilidades son iguales, ¿no? ¿O porque distinguimos entre esos dos estados? Sí, o sea, físicamente lo que nosotros podemos observar, sí, en el sentido que nosotros no podemos observar que haya una diferencia de fase entre ellos, porque lo único que nosotros podemos observar físicamente van a ser las mediciones que hagamos, y las mediciones que hagamos se van a basar en estas probabilidades. Sin embargo, al momento de manipular los estados, como vamos a tener una diferencia de fase entre ellos,
van a tener resultados diferentes. Entonces, por ejemplo, tal vez nosotros hacemos le aplicamos algo para obtener el estado más y después a ese estado más le aplicamos otra cosa y nos puede dar algo diferente a que si le aplicáramos la misma cosa al estado menos por esta diferencia de fase. Sí, perfecto. Pero sí, en cuestión al momento de medir, pues sí, en ambos tenemos la misma probabilidad de medirlos. Bueno, si no hay otra duda, retomamos. Saben que siempre pueden interrumpirme y no hay problema. Y ahora, la compuerta CNOT justo lo que va a hacer es, como se representa aquí en el dibujito, vamos a tener un puntito, vamos a tener un puntito negro y después una compuerta. Este puntito negro sí, es justo la parte como la C de la compuerta, que es justo una compuerta controlada. ¿Qué quiere decir que es una compuerta controlada? Que lo que va a hacer es, va a aplicar la otra como parte de la compuerta si el qubit de control es 1. Si es 0, no va a hacer nada. Entonces, por ejemplo, aquí como se ve aquí, en este caso tenemos el 0, 0, ¿no? Si yo controlo con el primer qubit, como el primer qubit va a ser 0, entonces no voy a hacer nada sobre el segundo qubit. Entonces se va a quedar 0, 0. Si es también en el 0, 1, es el mismo caso. Como tenemos 0 en el primer qubit, no va a hacer nada sobre el segundo. En el tercer caso ya cambia la cosa, porque el qubit de control, ese es 1. Entonces significa que se va a aplicar la compuerta NOT o la compuerta X o la compuerta bit flip al segundo qubit, que en este caso como es 0, se convierte en 1. Y lo mismo pasa con el 1, 1, que el segundo qubit pasa de ser 1 a ser 0. El primer qubit, el qubit de control, ese no va a ser modificado, simplemente sirve como referencia para saber si vamos a modificar o no el qubit objetivo. Y pues esta CNOT no es la única que podemos hacer, o sea, también podemos hacer lo mismo para controlar las compuertas Y y Z. O la compuerta Hadamard o cualquier compuerta que queramos controlar, podemos aplicarlo. Incluso se puede aplicar otra compuerta, se pueden tener más qubits de control, como es el caso de la compuerta Toffoli. En la compuerta Toffoli es una compuerta X con 2 qubits de control. O sea, si la dibujamos, se vería así, ¿no? Tenemos nuestros 3 qubits. Tenemos 2 puntitos, que son los 2 qubits de control. Y tenemos esto, ¿no? Esto sería un poquito mejor dibujado, sería el equivalente a una compuerta Toffoli. Para que entonces se cumpla y se aplique la compuerta Toffoli, entonces tendríamos que los primeros 2 qubits sean 1 para que se pueda aplicar. Ahora, otra cosa, una aplicación bastante importante que podemos tener de la compuerta Hadamard es que si nosotros primero, en este caso, aplicamos una compuerta Hadamard al primer qubit, como se puede ver aquí en el desarrollo, justo yo lo que voy a aplicar es la compuerta Hadamard producto tensorial, la identidad, ¿no? La matriz identidad, la compuerta identidad, que en este caso sería la matriz identidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta compuerta Hadamard se va a aplicar sobre el primer qubit y esta compuerta identidad se va a aplicar sobre el segundo qubit, ¿no? Entonces, como tenemos un estado, tenemos la Hadamard aplicado al estado 0, entonces nos va a quedar justo lo que es el estado más, ¿no? Que es el 1 sobre raíz de 2 del estado 0 más el estado 1. Producto tensorial del estado 0. Entonces, ahora pues es como si fuera una multiplicación, entonces la vamos a distribuir y entonces nos va a quedar 0, 0 más el 1, 0, ¿no? Entonces tenemos un estado que si le aplicamos una compuerta CNOT, vamos a ver que en el primer qubit no vamos a tener nada porque tenemos un 0 al principio, pero en el segundo, como tenemos un 1 en el primer qubit, el segundo qubit se va a voltear. Y entonces nuestro estado final sería 1 sobre raíz de 2 de 0, 0 más 1, 1. Tal vez ahorita parece que no, nada más son como aplicar compuertas a lo loco, pero tiene un sentido. Este es uno de los estados conocidos como estado de Bell. ¿Y por qué es importante este estado de Bell? Porque
nosotros podemos observar que este estado nosotros no lo podemos dividir en el producto tensorial de 2 qubits. O sea, nosotros no podemos agarrar y decir que esta suma de aquí se puede ver como el producto tensorial de dos cosas, ¿no? Que se estén sumando. Entonces, al momento, como nosotros no podemos separarlo, es lo que nosotros llamamos un estado entrelazado. Cuando tenemos un estado entrelazado, el hecho de medir uno de los 2 qubits va a hacer que afecte la medición sobre el otro qubit. Entonces, hay una analogía muy buena que podría ser que, por ejemplo, no sé, una mamá o un papá realiza desayunos para todos sus hijos, los pone en unas loncheras y hace exactamente lo mismo para las 3 loncheras, ¿no? En el momento en el que cualquiera de los hijos abra una de las loncheras, pues automáticamente vas a saber qué va a tener el resto de las loncheras, ¿no? Porque van a ser exactamente lo mismo. Más o menos eso es lo que podríamos decir como estados entrelazados. Que al momento de nosotros medir uno de ellos, vamos a saber lo que vamos a medir en el otro. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, Aprovecho. parece que todo bien. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Ahora, hablando de... bueno. Todas estas compuertas que hemos visto hasta ahorita son conocidas como compuertas unitarias. Las compuertas unitarias son muy, muy importantes porque al momento de aplicarlas y todo, preservan norma y por lo tanto preservan probabilidades. Entonces, todo esto va a funcionar muy bien dentro del marco de nuestra mecánica cuántica. Sin embargo, vamos a empezar a hablar de una compuerta no unitaria que es de particular importancia y va a ser fundamental para todo lo que podamos hacer. Que esta es la medición. Al momento de hacer la medición, gráficamente se ve como justo lo que teníamos aquí. Que como les decía, o sea, lo que aparece aquí es que tenemos un qubit. Vamos a medir este qubit y la compuerta medición va a almacenar el resultado que hayamos obtenido dentro de un bit clásico, ¿no? Entonces, como dije al momento de responder la duda, nosotros como tal, cuando tenemos superposiciones así, no podemos verlas. O sea, teóricamente podremos saber que tenemos una superposición, pero nosotros no podemos ver así físicamente la superposición. Lo que nosotros podemos hacer es tomar una medición de ese estado y entonces sabremos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos aparece, ¿no? Entonces, si tomamos, no sé, tenemos el mismo estado y le tomamos muchas mediciones, vamos a poder tener un análisis probabilístico de qué es lo que tenemos y justo vamos a vamos a poder estimar las probabilidades que tenemos de cada uno de los estados, ¿no? Pero como tal, nosotros no podemos ver esa superposición. Y entonces es por eso que la medición es una parte fundamental de, de estos temas, porque es lo que podemos ver nosotros. Y pues bueno, finalmente vamos a hablar de la representación geométrica que tenemos de estos estados, ¿no? Nosotros podemos ver que nosotros podemos representar esta superposición de estados como si fuera una esfera, que se llama la esfera de Bloch. Esta esfera va a tener en el polo norte, va a tener el estado 0 y en el polo sur va a tener el estado 1. Y pues justo nosotros vamos a tener como los puntos que se encuentren sobre la circunferencia, sobre la superficie de esta esfera, van a ser todas las posibles superposiciones que tenemos de los estados 0 y 1. Que justo pues estaría dado, o sea, estos coeficientes alfa y beta que mencionamos anteriormente se pueden ver como coseno de teta medios y e a la i phi seno de teta medios, ¿no? Que justo aquí se puede ver, ¿no? Este seno de e a la i phi sería la parte que representaría nuestra diferencia de fase, que es la diferencia de fase que tendríamos, por ejemplo, en el estado más, entre el estado más y el estado menos. Entonces, justo
estos puntos incluso van a mostrar a mostrar cómo tienen sus representaciones en este mismo plano. Y las compuertas que nosotros vimos anteriormente que se pueden aplicar sobre un solo qubit van a representar rotaciones que podemos generar sobre nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, la compuerta X, como su nombre lo dice, va a generar una rotación con respecto al eje X. Entonces, vamos a pasar justo del cero, va a generar una rotación de 180 grados sobre respecto al eje X y vamos a llegar al, al estado 1. Entonces, igual lo mismo con la compuerta Z, que va a generar una rotación respecto al eje Z, y la Y con respecto al eje Y, ¿no? Y pues no sé si haya alguna duda hasta ahorita. Parece que no, pero motivamos a nuestra audiencia a que nos hayan preguntas. No sé, miren, aquí hay algo. Por mi parte, no, dice Abel. Muchas gracias, Abel. Eh, sí. Lo que sí es que ya no, perdí un poquito la noción de cuánto tiempo llevo y no sé si me da tiempo Tengo un notebook en donde puedo enseñar la implementación en Qiskit de esto. No sé si me da tiempo de enseñarlo. Ah, sí, tenemos unos minutos más. Ok, entonces. Si gustas, am, ¿qué te parece si hacemos esto? Ujú. Yo también tengo algunos notebooks que quería compartirles y precisamente muestran la implementación. Si quiere, lo que propongo es, a ver si están de acuerdo todos, que ahorita me permitas, terminamos como la parte teórica y vamos a la implementación en una media hora, ¿cómo ves? Me parece Ya bien. son las 12, a las 12:30 vamos a la implementación. Me parece ¿Sí? perfecto. Ok, ¿Está sí. bien? Entonces, Pues entonces, si no queda pero, duda, es todo de mi parte. perfecto, pero si tienes tiempo, Diego. Sí. Perfecto. Ok, ok. Bueno, nos gustaría saber preguntas, muchachos, a toda nuestra audiencia, de cualquier tipo. No se preocupen. Si algo no es claro, ok, parece que no. Bueno, bueno, la verdad es que yo tengo otro material que me gustaría compartirles, pero para no hacerlo tedioso, como les prometí hace un ratito, este, sería mm, cerrar con algunos modelos de la computación cuántica, esta parte teórica, para que ustedes lo tengan presente, algunos materiales o libros o referencias que me gusta compartir para aquellas personas que quieren empezar en computación cuántica y un poquitito de algunos conceptos también faltarían para cerrar, ¿no? Déjenme ver, Perdón por creo que interrumpirte, pero sí, hay una adelante. duda. Emilio, sí, ahí me equivoqué yo. Sí, son las amplitudes de probabilidades. Justo la probabilidad como tal de medir ese estado va a ser la norma al cuadrado de esa amplitud de probabilidad, porque justo es un número complejo. Entonces nosotros no podemos tener una probabilidad compleja. Justo la amplitud de probabilidad sí es un número complejo. Eso es muy bien. Muchas gracias, Emilio. Vale. Entonces, déjenme cierro esto. Listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla y me aparece cerrando. Listo.
Bueno, pues, bueno, entonces ya pueden ver aquí mis slides, ¿verdad? Bueno, quería implementar un Kahoot, pero vamos a ver, si no nos da tiempo, no hay problema. Bueno, pues entonces, ya ustedes han visto cómo diferentes conceptos de la física vienen a pegarse o a unirse a esta parte de la computación para conocer o para discutir lo que conocemos nosotros como la computación cuántica. ¿Listo? Diego ya nos ha compartido bastante parte de la parte matemática, nos la introdujo así bastante platicadita y bastante agradable. Em, Solamente me gustaría, si tienen chance de tomar nota, o bueno, yo les voy a compartir estas ligas que voy a mostrarles en un minutito que estoy viendo. El canal de YouTube está un poquito atrasada la sesión, pero van a ver ustedes unas ligas, un timeline y unos modelos y algo también de los conceptos básicos de computación cuántica que les voy a compartir en el disco. También van a ver unas, unas herramientas que les pueden funcionar bastante bien para implementar los códigos de la computación cuántica, ¿no? Hay diferentes empresas que han desarrollado frameworks, algunos otros que han desarrollado también lenguajes de programación, les llaman lenguajes de programación cuánticos, em, y también los conocidos Jupyter y Collapse, o incluso el GitHub también, que se usa en computación cuántica y en otras áreas también. Bueno, pues en esta diapositiva les dejo algunas de las herramientas, ustedes con calma lo pueden ver, y algunas de las empresas que están trabajando en estos temas. Bueno, esta, si tienen ustedes chance, pueden escanear con su celular o poner la liga que está ahí, que es algacer.com. Kirk, esta es otra herramienta que también les puede servir. No tienen que registrarse y solamente es muy gráfico y muy agradable para implementar circuitos cuánticos. Hay otras también, como las que ha desarrollado IBM, y también un framework que desarrolló recientemente la gente de D-Wave, y otras herramientas que también han desarrollado Zapata Computing, es una empresa de precisamente un mexicano que se encuentra en Toronto. Ahí ustedes pueden también revisarlo. Otra de las herramientas es Strange World, que es la que yo les voy a mostrar en un ratito, que es una empresa que también hace computación cuántica y esa está aquí en Austin, en Texas, cerca de aquí donde yo estoy. Bien, pero se preguntarán ustedes, oye, ¿qué más necesito yo para ser un científico en el área de quantum computing o quantum machine learning? Pues en esta diapositiva que ven ustedes les dejo algunos de los libros, artículos y autores que les puede servir bastante bien. Quieren tomarle una captura de pantalla o igual va a quedar en el video que se va a subir en YouTube posteriormente. Muy bien. Y bueno, pues de estas diapositivas, de esta otra diapositiva, les quiero compartir. Ahí me salieron dos niños. ¿Perdón? ¿Salieron dos qué? Bueno, se me perdió el Zoom acá. Bueno, parece que no, que no hubo participación de alguien más. Finalmente, déjenme mostrarles algunos de los modelos de computación cuántica. Esta parte de la computación cuántica en realidad es un área, esto es bajo un esquema, está la informática cuántica y dentro de esa informática cuántica están tres áreas, una de ellas es la computación cuántica. Esta informática cuántica se compone, como digo, quantum cryptography, quantum computing
y teoría cuántica de la información cuántica. Estas tres, cada una de ellas se trata de diferentes temas, pero en particular la computación cuántica también dentro se divide en diferentes paradigmas, entonces, o modelos. Dentro de esos paradigmas o modelos tenemos, ahorita no me voy a ir con tanto detalle a profundizar en cada uno de estos temas, solo se los quiero mencionar para que ustedes los tengan presentes. Y en particular, pues los que normalmente se trabajan son dos, y ahorita les voy a decir cuáles son. Este es uno, Topological Quantum, el otro es One Way Quantum Computer, em, Quantum Turing Machine Computer o Universal Quantum Computer. Este es el Quantum Circuit, que esta es una de las más populares, en los circuitos cuánticos. Y este es el otro, el Quantum Machine Learning, y el otro también Adiabatic Quantum Computation. Digamos que de los más conocidos o de los que actualmente se trabajan más son QML y las compuestas universales, ¿no? Son, en este diagramita les dejo 6. Estos 6 son de los que más se trabajan, son este que está acá en azulito en la parte superior izquierda, y el otro de los que también se trabajan bastante son este que está acá abajo, como naranjita, Quantum Logic Gate. Esos son los dos paradigmas que más se trabajan, y en particular el de las compuertas universales cuánticas son de los que han trabajado empresas como por ejemplo IBM, ¿de acuerdo? Y también la herramienta que les compartí hace un ratito, esa también implementa circuitos cuánticos. Entonces, esos son de los modelos que más se usan. Bien, ya no voy a discutir con tanto detalle todo este roadmap ni timelines que tengo por ahí para compartirles. Solamente déjenme ir a esta parte de la parte este, un poquito más teórica para terminar, cerrar esto y posteriormente volverá con ustedes, Diego, para que muestre las implementaciones y ya mejor cerraríamos ahí esta primera parte. Bien, pues aquí este es un cuadernillo que también se los voy a compartir en el Discord para que ustedes lo revisen con calma. Perdón, seguramente pueden encontrarse algunos errores de dedo por ahí, typos, pero yo agradeceré si me los escriben para que yo los pueda modificar o corregir. Y bueno, en estas notas que yo las estoy desarrollando, es un poquito de la parte matemática, ¿no? También, seguramente también les va a servir muchísimo el material que les comparta Diego. Este es un poquito de la parte fundamental matemática para saber cómo es que nosotros vamos a trabajar en este mundo de la computación cuántica. ¿Listo? Entonces necesitamos saber o retomar los conceptos de espacios vectoriales y su definición, las bases también, ¿no? El concepto de independencia lineal, también completez o sí, completez, yo la conozco en español como completez. Espero que no esté muy lejano del inglés. Hay unos ejercicios que yo también he desarrollado. Y también como estamos trabajando en este espacio en el que tenemos un espacio de Hilbert y estamos en un espacio complejo, entonces necesitamos retomar conceptos de la parte de variable compleja, un poquitito de la notación y de los conceptos que les ha compartido Diego. Y bueno, pues esto con calma lo revisarán ustedes. Por ahí pueden encontrar un poquitito también de la esfera del blog y parte del trabajo que les ha compartido hoy Diego. Lo encuentran por ahí, ¿listo?
Entonces vamos a dejarle hasta aquí y vamos a ir con la implementación para que pues, a lo mejor eso es lo más bonito de esta parte de la computación cuántica. Todo es muy bonito, pero la parte agradable es cuando ustedes implementan los códigos, ¿no? Que seguramente ahí es donde surgen muchísimas dudas también. Bueno, entonces vamos a pasarle, Diego, me se ajustó ahorita el reloj también. De hecho 30 minutitos, pero solo me tomé 10. No sé si andas por aquí, Diego. Sí, aquí estoy. Perfecto. Entonces, ¿te gustaría ir con esta parte de la implementación, por favor? Sí, claro que sí. Sí, Entonces, adelante. comparto pantalla. Bueno, entonces, aquí hay un pequeño notebook en donde viene un poco de información al respecto. Es información un poco más detallada acerca de lo que ya les mencioné anteriormente. Si quieren, les puedo compartir ese notebook. Y justo, pues, va a hablar de las implementaciones, de la implementación en Qiskit, de lo básico de lo básico de computación cuántica y los conceptos que mencioné anteriormente, ¿no? Primero, pues creo que es importante hablar de qué es Qiskit. Qiskit es una herramienta, es una paquetería de Python desarrollada por IBM para poder hacer cómputo cuántico a través de Python. Entonces, pues todo el código que está aquí desarrollado está en Python y pues no es código muy complicado, pero cualquier duda que tengan me preguntan y con gusto se los explico, ¿no? Entonces, pues igual, justo vamos a hablar de básicamente los mismos temas que mencioné antes. Y pues lo primero es las cosas que tenemos que importar, que son cosas como pues importar la paquetería de Qiskit y algunas herramientas de Qiskit que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, justo, pues lo primero que aquí les enseño es el hecho de cómo crear un circuito cuántico, ¿no? Como mencioné hace rato, en un circuito cuántico vamos a tener dos partes, ¿no? Tenemos nuestros bits cuánticos, que son los que vamos a manipular, nuestros qubits, y nuestros bits clásicos, ¿no? Que son en los que vamos a almacenar las mediciones que nosotros realicemos. Entonces, para poder nosotros llamar, para poder llamar nosotros a nuestro número de bits clásicos, vamos a ocupar classical register, ¿no? Digo, quantum register. Y para nuestros bits clásicos, classical register, ¿no? Entonces aquí, como justo yo lo muestro aquí, es designo la variable Q, que va a ser un registro cuántico de dos qubits con el nombre qubit, ¿no? Y la variable C va a ser classical register de dos bits clásicos donde se llaman bit, ¿no? Y entonces ahora que ya tenemos nuestros registros, podemos generar el circuito cuántico, ¿no? Que entonces justo el circuito cuántico se va a llamar con la función quantum circuit y le toma como argumentos nuestro registro clásico y nuestro registro cuántico, ¿no? Y pues le ponemos como nombre circuito, ¿no? Ahora, podemos inicializar como tal, siempre que nosotros designemos un registro cuántico, va a estar inicializado en el estado cero. Pero, por ejemplo, nosotros podemos usar la función initialize para poder modificar el estado en el que estén iniciados nuestros qubits, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros designamos el estado init, que sea el 0,1, que ya sabemos que por la representación matricial es el estado 1, entonces podemos inicializar el primer qubit, bueno, más bien el segundo qubit, porque la notación empieza desde 0, como el estado 1. Entonces ya corremos esta celda y después podemos ocupar la función print que toma como argumento nuestro circuito cuántico para poder observarlo, ¿no? Entonces justo aquí podemos observar que tenemos nuestro primer qubit que no se le ha aplicado nada. Nuestro primer qubit al cual se le inicializó en el estado 0,1 y dos bits clásicos, aquí por eso aparece 2,
que pues todavía no les hacemos nada, ¿no? Podemos hacer, aquí viene un poquito más detallado acerca de cómo podemos modificar y hacer más estético todo el dibujo de nuestro circuito, pero creo que la parte, no sé por qué me marcó error. Ya me falta instalar una cosita que ahorita no tengo instalada porque estoy en Google Color, pero básicamente lo que hace es que podemos tener dos backgrounds para poder instalar para poder hacer dibujar nuestros circuitos, ¿no? Que es, bueno, son tres. La primera es como lo observamos aquí, que es básicamente en caracteres. Después está con Matplotlib, que era como se veía antes, que es como una imagen, que son como las imágenes que yo les mostré en la presentación. Y la tercera es que lo podemos hacer como LaTeX. Lo puede diseñar en LaTeX. Y entonces ya, una vez que sabemos cómo, no sé si ahorita hay alguna duda al respecto. Podríamos, sí, una disculpa. Perdón. Dejen hago zoom. Ay, tengo que mover esto. Ay, bien. Oh, no, creo que, no sé si ahora lo hice demasiado grande. ¿Así está bien o lo hago más pequeño? Aquí está bien. Sí, esta plantilla yo la voy a subir para que la revisen con más cuidado. Justo viene más información al respecto y viene más información al respecto y vienen unas referencias que ocupé y cualquier cosa me puede pedir más libros acerca de computación cuántica que puedan servirles para aprender al respecto. Igual si tienen alguna duda con instalar Qiskit o cualquier cosa, pueden escribirlo en el chat y con gusto les puedo proporcionar ayuda, ¿no? Entonces, ahora, quiero ver si puedo también modificar. Es que lo intenté con control más, pero no agarra. No lo puedo. Ahí está. Ahora sí ya pude. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Amadeo. Ahora, ya que aprendimos a designar nuestros circuitos cuánticos, ahora podemos meternos con el aplicarle compuertas, ¿no? Que justo para esto ocupamos, por ejemplo, en el caso de la compuerta X, aplicamos el método X, ¿no? X, donde el argumento de esa compuerta, de ese método va a ser el qubit sobre el que queremos aplicar nuestra compuerta, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos llamando un circuito cuántico de un solo qubit y le vamos a aplicar la compuerta X al qubit 0, ¿no? Porque nada más tenemos uno. Y entonces ya al momento de dibujarlo podemos observar cómo sobre este qubit vamos a tener la compuerta X, ¿no? Lo mismo podemos hacer para la compuerta Z. En este caso, si la aplicamos sobre el mismo, ahorita voy a quitar esto. Así se ve cuando justo lo aplicamos sobre Matplotlib, pero si yo le aplico otra vez la compuerta Z, ahora en mi circuito, como es en el mismo circuito, tengo la primero aplicada la compuerta X que mencioné anteriormente y después tengo la compuerta Z. Finalmente podemos aplicarle la compuerta y entonces nos va a quedar justo que tenemos nuestras tres compuertas, ¿no? En este caso, pues el método es muy sencillo porque es la letra correspondiente a la compuerta, ¿no? Lo mismo es para la compuerta Hadamard, en donde tenemos la compuerta H aplicada al qubit 0 y podemos tener nuestro circuito en donde tenemos las cuatro compuertas aplicadas, ¿no? Que son las que mencionamos anteriormente. Aquí viene un poquito más detallado el tema de producto tensorial, que fue lo que mencioné hace rato. Y entonces, ahora podemos designar un circuito en el que apliquemos nuestra compuerta CNOT. La compuerta CNOT
ocupa el método CX y en este vamos a tener dos argumentos. El primer argumento va a ser el qubit de control y el segundo argumento va a ser el qubit objetivo. Como mencioné anteriormente, el qubit de control es el que se ocupa para saber si aplicas la compuerta y el qubit objetivo es sobre el cual se va a aplicar la compuerta, que es justo como se observa aquí, ¿no? Yo dije que el qubit de control va a ser el 0 y por eso sale el puntito aquí, y que el qubit objetivo va a ser el 1 y por eso sale la compuerta X aquí. Lo mismo también aquí podemos generar un entrelazamiento, que es lo que el estado de Bell que mencioné anteriormente, y justo se vería de esta forma. Sería primero aplicar el 0, el Hadamard al qubit 0, y después aplicar la CNOT con el 0 de control y el 1 de objetivo. Y pues bueno, lo mismo podemos hacer con las compuertas CY, CZ y CH, que tienen sus representaciones aquí. Y pues igual, el primer argumento va a ser el qubit de control y el segundo argumento va a ser el qubit objetivo. En el caso de la TOEFL también está implementada como un método en Qiskit, y en ese caso justo se aplica con la CCX y va a tomar tres argumentos, que va a ser, los primeros dos van a ser los qubits de control y el segundo va a ser el qubit objetivo. Aquí se ve justo como al ser una matriz de 3 qubits va a ser hacer una compuerta de 3 qubits es el producto tensorial, o sea, son 3 productos tensoriales y por eso queda una matriz de 8×8. Entonces, pues sí, esta sería la implementación en Qiskit. Y finalmente, la parte interesante también son las mediciones. En las mediciones vamos a tener el método measure y vamos a tomar como argumentos el qubit que se va a medir y el bit sobre el cual se va a guardar la medición, ¿no? Y entonces aquí podemos observar que era justo lo que el diagramita que les enseñé en la presentación, que tenemos este simbolito de medición sobre el qubit y después que aquí que se va a almacenar sobre el qubit 0, sobre el bit 0, que esos bits son los que vamos a poder analizar nosotros, ¿no? Otra cosa importante que se puede aplicar en Qiskit, que también es una compuerta no unitaria, son las compuertas condicionadas clásicamente. ¿Qué quiere decir que sean compuertas condicionadas clásicamente? Que no va a ser como la CNOT, en donde se aplica controlando con un qubit, sino vamos a controlar con un bit, que esto se aplica con el método C-if. Y entonces el primer argumento va a ser el registro, más bien el bit sobre el cual se va a controlar, y el 1 va a ser la condición, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos, aquí desarrollando un poquito es, sobre el circuito cuántico, vamos a aplicar una compuerta X al qubit 0 si nuestro bit es igual a 1, ¿no? Que esto es lo que se observa aquí en el video, en el dibujito, que es que compuerta X, si aquí tenemos nuestro bit, que esto tiene que ser igual a 1. Y finalmente creo que esta es la parte más interesante que se puede hacer en Qiskit, que es el hecho de la esfera de Bloch. Justo la deducción de por qué se ve como el coseno de teta medios de 0 más y a la i veces el seno de teta medios, aquí aparece, si lo quieren leer con más detalle, o pueden consultar las referencias que tengo abajo para entrar con más detalle al respecto de por qué se puede ver así la esfera de Bloch. Y pues en este caso les quiero enseñar cómo se vería cómo se ve las rotaciones que nosotros hacemos al momento de aplicar una compuerta cuántica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a tener 4 qubits, en donde uno lo voy a tener en el estado 0, otro lo voy a tener aquí inclinadito, otro sobre el eje X, y otro igual sobre el eje 0, ¿no? Entonces, para llegar, por ejemplo, a este qubit de aquí, al estado X, yo lo que hice fue aplicarle. Esta es una compuerta general de rotación, con la cual la verdad es que no me meto en mucho detalle porque ya son cosas un poquito más complicadas.
pero para poder, este tipo de cosas las pueden checar en la documentación de Qiskit, que la verdad viene ahí muy bien detallado y muy bien explicado. Y en la segunda, justo yo aplico una compuerta Hadamard. Como les mencionaba hace rato, el hecho de aplicar cualquier compuerta va a generar una rotación, y en este caso los estados más menos van a tener una representación sobre sobre nuestra esfera de Bloch. Esos estados más menos van a estar sobre el eje X. Entonces, el eje como justo a X, cuando estamos ¿cómo se llama? En el eje X, los dos extremos del eje X van a ser el más y el menos, dependiendo de si están en el positivo o en el negativo, ¿no? Entonces nosotros como teníamos aquí el estado inicial 0 y le aplicamos una Hadamard, estamos justo sobre el X positivo, que es el estado más. Entonces, aquí lo que hice fue colocarlos como estratégicamente para que se noten las rotaciones al momento de hacerlas. Pero, por ejemplo, sobre este qubit de aquí, yo voy a aplicar una compuerta X. Entonces va a rotar sobre este eje, sobre nuestro eje X. Si yo al qubit 1, yo le voy a aplicar una compuerta Y. Entonces este va a rotar sobre el eje Y. Y al tercer qubit le voy a aplicar una compuerta Z. Entonces va a rotar con respecto al eje Z. Y a el cuarto qubit le voy a aplicar una compuerta Hadamard, ¿no? Que lo va a mover al estado más. Y justo podemos observarlo aquí, ¿no? Este estado de aquí, aquí le voy a tratar de quitar un poco el zoom para que se vea un poquito mejor. Sí. Este estado de acá, pues justo hace la rotación con respecto al eje X y entonces va a acabar en el estado 1, ¿no? Que este es nuestro bit flip. Después, la compuerta Y, podemos observar cómo va a ser, está sobre el segundo cuadrante del plano X, del plano XZ, y va acá, no es cierto. Sí, está sobre este cuadrante de aquí y hace una rotación de 180 grados con respecto al eje Y llega a el cuarto cuadrante, que es este que se ve aquí. Es un poquito difícil de verlo así en 3 dimensiones aplastado, pero está sobre este segundo, sobre este cuarto cuadrante, ¿no? Del plano XZ. Porque hicimos una rotación respecto al eje Y. Luego, al aplicarle una compuerta Z, vamos a rotar sobre este eje. Y entonces por eso pasamos del estado más al estado menos. Y finalmente, con la compuerta Hadamard, lo que hace es, hace una rotación así, o sea, podría decir como, es que no sé cómo explicarlo, pero rota tanto sobre o sea, hace una rotación de 90 grados con respecto al eje X y una rotación con respecto también al eje al eje Y, y entonces por eso obtenemos como una rotación que va sobre este cuadrante hasta llegar al estado más, ¿no? Y ya, eso sería como todo. Aquí, bueno, me meto un poquito más justo con es que este es un notebook que yo había desarrollado un poquito más avanzado, en donde hacemos como estas son compuertas que se llaman compuertas SIT, en donde hacen rotaciones de pi medios y de pi cuartos, que justo, las pueden leer con mayor detalle y cualquier duda que tengan se las enseño sin problemas. Y aquí justo es un pequeño ejercicio en donde si al momento o sea, lo que podemos observar es que cuando tenemos múltiples qubits, lo que hace la representación de la esfera de Bloch, como son de un solo qubit, es separarlo en el producto tensorial. Y entonces, si nosotros a esto le aplicamos un estado entrelazado, que es lo que yo les había mencionado, que es un estado el cual no se puede separar en un producto tensorial, no vamos a poder observarlo, no vamos a poder visualizarlo, que es lo que aparece aquí. O sea, nosotros podemos ver que es un estado entrelazado porque justo le aplicamos la Hadamard al primero y después una CNOT, y al momento de querer observarlo, como se ve en la imagen, no se ve nada porque es un estado que no se puede separar en su producto tensorial y por lo tanto no podemos representarlo de esta forma.
Y justo aquí están las referencias. Y aquí este libro, por ejemplo, el Nielsen y Chuang de Quantum Computing, es un libro, creo que está bastante bien. Y el McMahon se me hace muy bueno para empezar porque es un libro que no está tan, o sea, es un libro que viene muy bien detallado, pero tampoco es tan pesado porque creo que el Nielsen se vuelve un libro un poco más pesado. Y la documentación de Qiskit siempre es una muy buena herramienta también de ir aprendiendo. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Gracias, Ivo. Parece que no. Oh, creo que tengo una pregunta, ¿puedo? Adelante. Hace poco, bueno, también me he estado metiendo y viendo, bueno, primero gracias, muy interesante y muy bueno esto del Qiskit, ni lo conocía. Había visto una nota relacionada a esto y más en la parte experimental. Am, Hablaba de cómo uno de estos qubits, bueno, un sistema que tiene los dos qubits puede ser representado como un electrón con spin arriba o abajo. Alguna de estas, o sea, estoy tratando de conectar todas estas compuertas con alguna representación física. No sé si puedes decir algo de eso, o sea, decir, tengo los dos qubits, le aplico una compuerta y por lo tanto esto representa un spin abajo, un spin arriba, o significa un estado entrelazado, algo que tenga que ver con una conexión de todo esto con física, o lo estoy viendo mal, no sé, esa es mi pregunta. Gracias. Hola, sí. No, no lo estás viendo mal. La verdad es que justo ese es otro tema bastante importante. O sea, ahorita nosotros nos hemos centrado mucho en la parte teórica de qué es la computación cuántica, ¿no? Y hay otro rollo completamente, pues no aparte, pero un rollo completamente grande también es el hecho de implementar la computadora, ¿no? O sea, está muy bonito lo que hablábamos de esferas de Bloch y todo, pero ¿cómo lo podemos aplicar, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tener un sistema cuántico que podamos manipular y podamos trabajar, ¿no? Entonces hay muchas formas de implementar esto. Con la que yo estoy más familiarizado, la verdad, son los qubits superconductores. Que entonces nosotros agarramos un sistema por ejemplo, no sé si estás familiarizado con lo que es una como junta Josephson, pero una junta Josephson lo que tenemos dos materiales superconductores y entre ellos ponemos un material dieléctrico, ¿no? Y entonces justo como mencionó anteriormente Pablo, por tunelamiento cuántico pueden ir viajando los electroncitos a través de esta barrera, ¿no? Y entonces, este tunelamiento cuántico va a generar una corriente remanente que quede en nuestra junta Josephson. Esa corriente remanente, nosotros la podemos ir modificando con una corriente externa para que vaya cambiando. O sea, si nosotros le metemos un campo magnético externo para ir modificando esa corriente que va fluyendo a través de nuestro anillo, tenemos un anillo juntado por estas juntas Josephson, nos va a quedar, vamos a ir cambiando esta corriente. Entonces nosotros podemos designar, por ejemplo, este estado cero a cierta corriente y designar como otra corriente más al estado 1. Y nosotros podemos modelar con este campo magnético que le estamos metiendo como si fuera la acción de una compuerta lógica. Y entonces analizar cómo va cambiando esa corriente nos va a generar esta superposición de estados que nosotros vamos teniendo. Porque, por ejemplo, o sea, nosotros vamos a tener la corriente fluyendo en un sentido y nosotros aplicamos el campo magnético externo de cierta forma para que la corriente que se aplique vaya en el sentido contrario. Entonces vamos a ir viendo justo cómo va variando nuestra corriente y podemos analizar cómo sería una implementación de esta compuerta lógica, ¿no? No sé si nada más leí muchas vueltas. No, sí, se entiende mucho mejor, solamente porque me había topado con este artículo y una nota periodística habla de que precisamente una de estas tiras de aluminio superconductoras se puede representar, programar para que se representara como un spin, entonces, de un electrón particularmente. Entonces yo tuve muchos problemas para verlo porque obviamente no sé, ahorita ya tengo una idea más con lo de las compuertas. Entonces, sí, es más claro, gracias.
Adelante, Bruno. Sí, igual y para complementar lo que dice Diego, justo a mí me tocó aprender cómo son estos sistemas de spin que tú comentabas, creo que son muy interesantes, ¿no? En realidad, para estos casos de qubits de spin se suelen usar, pues, moléculas, ¿no? O, no sé, creo que la molécula de hidrógeno, tiene spin un medio, la de cloro también, así, ¿no? Bueno, los átomos en realidad, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un átomo, una compuerta lógica se puede interpretar como un pulso de una, o sea, es un pulso de radiofrecuencia. Entonces, a la hora de tú tener como una molécula de hidrógeno o de cualquier spin, un medio, tú lo sometes a ciertos campos magnéticos Sí, y empieza a, pues no sé, si empiezas así, lo sometes a cierto campo magnético con cierta frecuencia y cierta amplitud, empieza a hacer esto que se llama como precesión del Larmor. Y ajá, estos realmente son como rotaciones en la esfera de Bloch. Y puede que ok, tú le des un pulso de radiofrecuencia que lo modifica hasta abajo. Entonces aquí ya es del estado más al estado menos, ¿no? Bueno, al un medio menos un medio. Y todas esas cosas así, eso es como información cuántica con resonancia magnética nuclear y cosas así. Entonces, justo las frecuencias, digo, los pulsos y las ujú, compuertas cuánticas son lo mismo. Dependiendo de la intensidad y duración y frecuencia del pulso de radiofrecuencia, es la naturaleza de la compuerta cuántica que vas a implementar. ok, ok, muy interesante, gracias. Sí, nada más para complementar un poquito más, un, un libro que te puede servir como una buena introducción al respecto, que creo que abarca de una manera un poco general, pero abarca como muchas implementaciones y puede ser una buena como primera aproximación, es un libro que se llama Quantum Computing, an Applied Approach de Hidari, de Jack Hidari, que la verdad viene bastante bien, y puede servirte como primera, introducción sobre las aplicaciones como físicas de la computadora cuántica. Ok, gracias, lo voy a checar y bueno, también voy a esperar a lo que se va a hablar mañana también. Bueno, después y mañana. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, si no hay más dudas, igual me espero un ratito más, pero en lo que piensan sus dudas, les voy a compartir un enlace para lo que está en el calendario como la actividad integradora, si se llama así. ¿Escuchan el ruido o no? Un poquito. Listo. Sí, déjenle cierro la puerta. Ahorita vengo.